El informe de lectura. Te preguntarás, ¿qué es un informe de lectura? Un informe de lectura no es más que un escrito corto que tiene el mismo título y resume las ideas principales del texto. ¿Cuáles pasos debemos de tener en cuenta para realizar el resumen para nuestro informe de lectura? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: omitir la información no relevante, es decir, aquella información que no tenga mucha importancia en el texto. Seleccionar las ideas principales. Si vamos a leer un texto, debemos de fijarnos bien en aquellas oraciones que tengan esa profundidad, esa importancia, que luego podamos pasar a resumen del informe. También debemos usar aquello que se llama generalización de las ideas principales. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un poloché, un pantalón, unas medias, ¿de qué estoy hablando en general? De ropas. Eso es generalizar. Otro ejemplo es que si estoy hablando de la guayaba, de la manzana, del melón, de la chinola, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de las frutas. Es decir, que estoy generalizando. Y por último, uso de conectores de adición. Cuando estamos haciendo este tipo de texto debemos usar también, además e igualmente. Ya vimos algunos consejos para realizar el resumen de nuestro informe de lectura, pero este resumen debe de tener una estructura. Lo primero que debe llevar es una introducción, luego el desarrollo y por último la conclusión. A continuación vamos a ver qué lleva cada paso de la estructura, qué lleva cada cosa. En la introducción, lo primero que debe tener es el título del texto leído. Luego debemos presentar el texto o la obra y el autor. Es decir, que debo decir cuándo se escribió el texto y quién lo escribió. Y por último, tenemos que tener en cuenta la oración principal. O sea, cuál es la idea que engloba todo el texto que leímos. Para realizar el desarrollo tenemos que tener en cuenta que es un resumen del argumento, del cuento que le hayamos leído, del texto o de la novela que hayamos leído. Debemos preguntarnos primero, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿De qué va a tratar? ¿Dónde sucedió? ¿Y cuándo sucedió? Estas preguntas son claves para hacer un informe de lectura. Y por último, no debemos de contar el final, si es de una obra que vamos a hacer nuestro informe de lectura. Y por último tenemos la conclusión, que vamos a hacer un replanteamiento de la oración principal. Es decir, que si en la introducción yo estuve hablando, por ejemplo, de las plantas, de los árboles, y dije que los árboles son muy importantes para nuestro planeta, ya que nos proporcionan el oxígeno para la vida, debo de en la conclusión replantear esa misma idea, como volver a mencionarla usando otras palabras.